Bienvenido a Invex Podcast, el espacio para hablar de finanzas, economía, mercados y soluciones financieras para ti y para tu empresa. Hola, qué gusto saludarles. Bienvenidos a este espacio de análisis económico y financiero. ¿Qué tal? Un placer. Hoy vamos a comentar las perspectivas clave para este mes, enfocándonos en el análisis reciente de Invex sobre Estados Unidos y México. Exacto. Vamos a revisar temas importantes. Empleo en Estados Unidos, cómo va el crecimiento aquí en México, qué pasa con las tasas de interés y, claro, los mercados. Perfecto. Pues, si te parece, empezamos con Estados Unidos. El dato de empleo de julio dio de qué hablar, ¿no? Sí, bastante. Se crearon solo 73,000 plazas. Fue, menos de lo que se esperaba. Y además, ojo, se revisaron fuerte a la baja los datos de mayo y junio. ¿Cuánto fue la revisión? Fueron 258,000 empleos menos de los que se habían reportado inicialmente. Pero es importante decir, sí hubo creación de empleo en julio, o sea, fue positivo, pero menor a lo esperado. Entiendo. Y según el análisis de Invex, ¿cómo interpretan esto? ¿Ya es señal de alarma? Pues mira, Invex considera que no es una señal de recesión inminente. No todavía. Ah, ok. Pero sí confirma una moderación, una desaceleración en la economía. ¿Ligada a qué? Principalmente a la cautela de las empresas. Parece que la incertidumbre por la política comercial pues está afectando las contrataciones. Claro. Aunque también señalan que hay otros factores, como recortes fiscales o el gasto público, que podrían, compensar un poco. De acuerdo. Entonces, con esa visión de moderación, ¿cómo quedan las proyecciones de crecimiento del PIB para Estados Unidos según Invex? Invex mantiene sus estimados. Esperan 1.8% para 2025 y 1.5% para 2026. Que es un poquito distinto al consenso, ¿verdad? Sí, ligeramente. El consenso de Bloomberg está en 1.5 y 1.7% para esos años. Hay una pequeña diferencia ahí. ¿Y la inflación allá qué nos dice Invex? ¿Hubo cambios? Sí, ahí sí hay un ajuste. Y es al alza. La previsión para 2025 sube a 3.0%. Esto tanto para la general como para la subyacente. ¿Y a qué se debe ese ajuste? Según Invex, se debe a que la tasa efectiva de aranceles fue mayor a la que habían calculado antes. Entiendo. Para 2026, eso sí, ya esperan que se modere, hacia 2.4% la general y 2.5% la subyacente. Bueno, eso en Estados Unidos. Ahora crucemos la frontera. ¿Cómo se ve el panorama para México en el análisis de Invex? Pues mira, en México tuvimos un dato de PIB del segundo trimestre que, fue positivo. Creció 0.7% respecto al trimestre anterior. Impulsado por comercio y servicios, ¿cierto? Exactamente. Pero, a pesar de ese buen dato trimestral, la perspectiva anual de Invex sigue siendo bastante cauta. ¿Cuáles son las cifras? Proyectan un crecimiento de apenas 0.3% para todo 2025 y 1.0% para 2026. ¿Tan bajo? ¿Y por qué esa cautela? ¿Cuáles son los factores que ven? Son principalmente dos cosas. Por un lado, la cautela de los inversionistas. Se ven proyectos que están detenidos. Y por otro, la expectativa de que el gasto público va a seguir, austero. Entendido. Y además de crecimiento, el otro gran tema siempre es la inflación aquí. Sin duda. Sigue siendo un reto importante. ¿Cómo están las estimaciones de Invex? Para el cierre de 2025, mantienen 4.0% para la general y 4.2% para la subyacente. Y para 2026, esperan 4.0% y 3.8%. O sea, todavía por encima del objetivo de Banjico. Sí, bastante por encima del 3.0% del Banco de México. Hay obstáculos, como los aranceles a productos de China y, la inflación de servicios, que sigue muy persistente. Eso complica que baje más rápido. Claro. Y con estos datos de crecimiento e inflación, pues inevitablemente pensamos en los bancos centrales. ¿Qué pasó con la Fed y con Banjico? Bueno, la Reserva Federal, la Fed, en julio decidió mantener la tasa. La dejó en el rango de 4.25 a 4.50%. Aunque no fue unánime, ¿verdad? No, exacto. Hubo 2 miembros que votaron por un recorte. Pero la mayoría prefirió esperar. Quieren evaluar mejor cómo pegan los aranceles a la inflación, sobre todo porque la economía, aunque sigue creciendo, pues ya muestra señales de moderarse. Pero ese dato débil de empleo que comentabas al principio, eso movió al mercado, ¿no? Totalmente. El mercado ahora cree o descuenta hasta 3 bajas de tasa de la Fed este año. ¿Y qué piensa Invex?
Ahí hay una diferencia. Invex mantiene su expectativa de solo 2 recortes. ¿Por qué la diferencia? Porque, aunque reconocen que la economía se modera, creen que la incertidumbre sobre la inflación por los aranceles va a limitar a la Fed. No le va a dar tanto margen. De hecho, vimos volatilidad en las tasas del Tesoro, Subieron en julio, pero luego corrigieron fuerte a la baja cuando salió el dato de empleo. Interesante. ¿Y aquí en México, qué se espera de Banxico? Aquí el dato de inflación de la primera quincena de julio fue un poco mejor de lo esperado. Eso le da, digamos, cierto respiro a Banxico para seguir bajando la tasa. Pero, ¿cómo serían esos recortes? La expectativa en Invex es que sean graduales, ajustes de 25 puntos base, o sea, un cuartito de punto. Proyectan que la tasa podría llegar a 7.5% en septiembre, y después, probablemente una pausa para ver cómo evolucionan las cosas. Entendido. Y todo esto, claro, afecta al tipo de cambio. ¿Qué vimos ahí? Vimos al dólar recuperarse un poco. Había tocado mínimos en junio, ¿recuerdas? Sí. Bueno, en julio el peso dólar se movió entre 18 pesos con 50 centavos y 18 pesos con 90 centavos por dólar. Y cerró el mes cerca de 18 pesos con 82 centavos por dólar. ¿Y hacia adelante, qué perspectiva hay? Según Invex, la perspectiva es de una recuperación moderada del dólar frente al peso. ¿Por qué? Por la solidez relativa de la economía de Estados Unidos. Y porque el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos pues tendería a reducirse con estos movimientos que esperamos. Y para terminar, ¿cómo pega todo este escenario en las bolsas? ¿Qué podemos esperar? Pues mira, la incertidumbre subió con el dato de empleo en Estados Unidos. Eso hizo que el mercado viera más probable un recorte de la Fed en septiembre. Lo cual choca un poco con la paciencia que había mostrado la Fed antes. Exacto. Y aunque hubo noticias de acuerdos comerciales de Estados Unidos con Japón y la Unión Europea, que ayudan un poco, la cautela sigue ahí. Entonces no hay muchos motores para las bolsas ahora mismo. Desde la perspectiva de Invex, hay pocos catalizadores claros para la renta variable en este momento. De acuerdo con su análisis, parece que la resiliencia de la economía de Estados Unidos era como el principal soporte, ¿no? Justo. Y si se confirma que la economía se desacelera más, pues los recortes de tasas podrían no ser suficientes para animar a los mercados. Abriendo riesgos. Sí, abriendo la puerta a riesgos de recesión o, peor aún, de estanflación, que es ese escenario complicado de bajo crecimiento con inflación alta. Sin duda, un panorama complejo. Moderación económica, inflación persistente, decisiones clave de bancos centrales. Hay que seguirlo de cerca. Definitivamente, un entorno que exige atención constante. Así es. Y bueno, para quienes deseen mantenerse al día con análisis continuos, les invitamos a seguir el perfil de Invex en LinkedIn. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes LinkedIn y X, @Invex. Conoce más en nuestro blog tusociofinanciero.com y en nuestro sitio web, invex.com.